Eli no recordaba el día exacto en que su mundo se había fracturado. Si le hubieran preguntado cuántos amaneceres había visto desde que perdió su hogar, no habría sabido responder. El tiempo se había vuelto una serie de latidos difíciles de distinguir. Tenía 14 años. Su nombre no era un misterio ni un símbolo, solo una etiqueta adherida a una existencia que el mundo prefería ignorar. Caminaba con la espalda curva, no por sumisión, sino como defensa contra el viento cortante que atravesaba sus huesos. Había noches en las que sus labios sangraban por el frío, y mañanas en las que sus manos, extendidas hacia nada, estaban vacías de pan y calor. El hospital del que nadie quería formar parte era su refugio improvisado. No era un lugar amable, ni siquiera cálido para él. Pero las estructuras altas y las paredes gruesas bloqueaban el viento más voraz. Allí, detrás de los muros donde las enfermeras y médicos entraban y salían con rostros de preocupación profesional, Eli se acurrucaba, observando sin ser visto. A veces, una de las médicas le lanzaba un pedazo de pan cuando pasaba. Era una dádiva efímera, una tregua contra el hambre que lo desgastaba, pero más real que cualquier palabra amable que alguien pudiera ofrecerle. Algunas mañanas, los guardias lo perseguían con voces firmes y antipatía contenida, empujándolo a lugares todavía más fríos y solitarios. Y cada vez que lo hacían, Eli se encogía en silencio, sin palabras, sin luchar. Había aprendido que resistir a la fuerza solo invitaba a más violencia. Aquella tarde, cuando la lluvia cayó con una fuerza inusitada, agua que golpeaba el suelo como si el cielo quisiera martillar la tierra hasta abrirla, Eli estaba cerca de las puertas principales del hospital. Había estado observando durante horas, su cuerpo tiritando bajo una chaqueta demasiado ligera, sus ojos fijos en la comings y goings de personas que entraban y salían apresuradas, sus abrigos elegantes y su ritmo de vida inmutable. No pedía nada, nunca lo hacía, solo observaba. Dentro del hospital, en una habitación bañada por la luz fría de los tubos fluorescentes, un bebé yacía en una cama. Sus manos eran diminutas, su cuerpo apenas sostenido por una maraña de tubos, cables y máquina. El monitor, que latía con pitidos regulares, mostraba lo que todos ya sabían sin decirlo en voz alta. La vida de esa criatura era apenas un hilo colgante. El niño se llamaba Noah Hargrave. Tenía apenas 8 meses y su respiración dependía de artefactos que nadie fuera de aquel cuarto entendía del todo. El doctor Leib, una figura acostumbrada a los límites de la ciencia y la fragilidad humana, había estado observando el monitor durante demasiado tiempo. Su mirada era dura, no por crueldad, sino por estar saturada de realidad. Lentamente se quitó los zapatos, como si ese gesto simple pudiera aliviar la presión acumulada en su estómago. Luego, con voz baja y medida, dijo las palabras que nadie deseaba pronunciar. «Lo siento», murmuró, «es hora de declarar el fallecimiento». El sonido de llantos llenó el cuarto de inmediato. El padre de Noah, un hombre reconocido en todas las portadas por su inmensa riqueza, se desplomó al piso, sus pantalones de diseñador y su traje elegante arrugados por la desesperación. Su esposa había muerto unos meses antes, apenas unas horas después de dar a luz. Noah no era solo su hijo, era el último fragmento de ella, el único resto de un amor que ahora se desvanecía. El padre gritó, luchó, presionó su rostro contra el suelo mientras sus manos temblaban en el aire, incapaces de alcanzar lo imposible. Una enfermera, con manos firmes y ojos llenos de pena, apagó las máquinas. Fue en ese instante cuando Eli entró en la habitación. Nadie lo había notado al principio. Estaba empapado por la lluvia, su ropa colgando sobre su figura delgada, su respiración entrecortada, pero sus ojos brillaban con una claridad que nadie más tenía. Se quedó quieto, como si el aire mismo se hubiera congelado a su alrededor. Nadie prestó atención a su presencia al principio, pero Eli estaba mirando algo que los demás habían dejado de ver. La boca del bebé, apenas perceptible entre los tubos y los cables, estaba ligeramente agrietada, un movimiento tan sutil que casi nadie lo habría registrado, menos aún cuando el mundo entero decretaba que Noah estaba muerto. Pero Eli lo vio.
Su corazón se rompió con una fuerza brutal en su pecho. Fue un momento de impacto, no dramático, sino profundo, como si su propio dolor se reflejara en esa pequeña figura inmóvil. «Él no está muerto», dijo Eli con voz clara, firme, tan fuerte como su pesar. El cuarto quedó en silencio. El aire era demasiado pesado para moverse. Algunas voces fragmentadas se escucharon a lo lejos. Órdenes, gritos de sorpresa, incredulidad. Un guardia empujó a Eli hacia atrás, pero el chico no retrocedió. Con una determinación inesperada, Eli avanzó un paso, luego otro, hasta estar frente a la cama del niño. «Sáquenlo de ahí», alguien gritó. «No», respondió Eli sin pensarlo 2 veces. Antes de que cualquiera pudiera detenerlo, Eli se lanzó hacia adelante. Con manos temblorosas, pero decididas, arrancó los tubos que mantenían al bebé conectado a las máquinas. Las alarmas empezaron a sonar. Los médicos gritaron. Las enfermeras se agacharon para sujetarlo. La seguridad se aproximó con pasos rápidos. Pero Eli no pensó, solo actuó. Tomó al bebé, lo levantó contra su pecho con el mismo instinto que su madre había usado para proteger a su hermana menor, antes de perderla para siempre. Sostuvo a Noah con delicadeza, dejando que el agua y los residuos de líquido se deslizaran de sus labios. Sus manos eran firmes pero cuidadosas. «Respira», gritó Eli, su voz quebrándose. «En el nombre de Jesús, respira». Los segundos se estiraron como horas. El monitor zumbaba, las luces parpadeaban y el mundo parecía detenerse. Entonces, un toque. Luego otro, un pequeño sonido frágil pero inconfundible. Un gemido suave que llenó la habitación. Era el llanto de un bebé. El caos invadió el hospital de inmediato. Las alarmas seguían sonando. Los gritos de los médicos eran una mezcla de incredulidad y urgencia. Las enfermeras corrieron a detener a Eli, pero nadie podía ignorar lo que acababa de ocurrir. Noah lloraba. Un llanto que nadie creyó que volvería a escuchar. «Espera», dijo lentamente el doctor Leib, alzando la voz entre el bullicio. «Revisemos los monitores». Los niveles de oxígeno subieron. El corazón del bebé latía, lento al principio, pero vivo, real, imposible. Con manos cuidadosas, los médicos colocaron a Noah de nuevo en la cama. Reemplazaron los tubos, conectaron las máquinas, ajustaron cada señal con precisión. Pero esta vez, Noah no se rindió. Sus dedos se movieron, sus ojos se abrieron. El llanto continuó, llenando el cuarto con una música que nadie había escuchado en ese lugar sombrío. Mientras todo ocurría, Eli se quedó en una esquina, empapado, con los brazos abiertos y su ropa mojada arrastrándose sobre el suelo. No sabía qué hacer con él. Era una presencia desalineada en medio de la conmoción. Daniel Hargrave, el padre de Noah, se acercó a él. Cuando estuvo suficientemente cerca, notó detalles que nadie había observado antes. La juventud extrema de Eli, su mirada dolorosa, sus labios resecos, sus manos surcadas por la vida dura de alguien que no tenía un hogar. Daniel sintió una mezcla de gratitud, confusión y algo más profundo, una especie de reconocimiento silencioso del dolor compartido. «Has salvado a mi hijo», dijo Daniel con voz ronca. Eli solo miró al suelo. Su cuerpo temblaba, no por frío, sino por la intensidad de todo lo que había pasado. «No quería que muriera», respondió con sinceridad simple. Los médicos hablaron entre ellos en susurros tensos. «Lo que hizo el chico no debería haber funcionado», decía. «No hay explicación científica», pero Noah respondió. Los exámenes mostraron actividad cerebral, signos de vida continuos. Noah no estaba completamente recuperado, pero había despertado. Su lucha por vivir había comenzado de nuevo. Eli se sentó solo en una silla, agotado, temblando por dentro y por fuera. Su estómago rugía como un eco constante de años de hambre. Una madre que había perdido a su propio hijo, se acercó y, con una fragilidad compasiva, le ofreció comida. Eli la tomó con manos vacilantes y empezó a comer lentamente, como si cada bocado fuera un hilo que lo anclaba de nuevo a la vida. Esa noche Daniel regresó al hospital,
Se sentó frente a él con una expresión serena, mezcla de respeto y preocupación. «¿Dónde está tu familia?», preguntó Daniel con suavidad. Eli bajó la mirada otra vez. «Mi mamá murió. Mi hermana también. Después de eso, me quedé solo», respondió con voz apenas audible. Daniel lo observó con atención. No había juicio en su rostro, solo comprensión. «No puedes volver a la calle esta noche», dijo con firmeza. «Quédate aquí». Eli sintió algo desconocido, una sensación tenue de alivio, casi desconcertante. Por primera vez en años, durmió en una silla limpia, cubierto por una manta seca, con el sonido rítmico del monitor de Noah como una especie de arrullo. La noticia se propagó rápidamente fuera de las puertas del hospital. Los médicos llamaron a lo ocurrido un milagro. Las redes sociales y los medios hablaron de un niño que desafió la muerte. Dijeron que Noah nunca podría caminar, ni hablar. Dijeron que su caso era inexplicable. Pero todos mencionaron una cosa constante, que estaba vivo, y que había sido gracias a un muchacho sin hogar, que nadie esperaba que hiciera algo extraordinario. Eli se quedó. Cada día, regresaba a la silla junto a la cama de Noah. Le hablaba en voz baja, cantaba canciones suaves que su propia madre solía entonar para él muchos años antes, canciones llenas de ternura que ahora parecían vibrar con significado. Le hablaba de estrellas, esas luces lejanas que habían sido su única compañía durante interminables noches, del cielo nocturno que observaba desde los bosques detrás del hospital. Noah respondía, un movimiento de dedos aquí, una abertura de ojos allá. El progreso era lento, frágil, pero real. Era una danza de esperanza y paciencia en un lugar donde la fe y la ciencia se miraban con incredulidad. Los médicos observaban en silencio. Una madre, que visitaba a su propio hijo, sin interés en la historia de Eli, gritó con emoción al ver progreso en Noah. «Responde más a este chico que a nosotros», exclamó. Daniel también observó con atención. Ese chico sin hogar había logrado lo que ni el dinero ni la tecnología médica habían conseguido. Había intervenido donde los demás habían perdido la esperanza. Un día, una vez más, el oxígeno de Noah bajó. Los monitores comenzaron a pitar de alarma. El equipo médico corrió hacia la habitación. Pero Eli se quedó calmado. Entonces, con lentitud, la pequeña mano de Noah cerró los dedos alrededor del pulgar de Eli. Los números en los monitores empezaron a subir nuevamente. El doctor Leib miró los valores, su rostro registrando una mezcla de asombro y reverencia. «Se estabiliza cuando el chico está cerca», dijo en voz baja. Nadie discutió, era un hecho ante sus ojos. Día tras día, Noah mejoró, aprendió a beber por sí mismo, luego a sentarse, luego a reír, con carcajadas que llenaban las salas del hospital con luz. Los médicos hablaban de recuperación inexplicable. Daniel la llamó Gracia. Eli dejó de dormir detrás de los bosques. Fue a la escuela. Comió todos los días. Tuvo ropa limpia. Y con cada día que pasaba, su mundo se transformaba. Una noche Daniel se sentó junto a él. «No solo salvaste a mi hijo», dijo con reverencia. «Me salvaste a mí». Eli no entendió del todo en ese momento, pero escuchó. No fue por el milagro, fue porque Eli, a través de su dolor, había aprendido a ver la vida cuando estaba más frágil. Sabía cómo protegerla porque él mismo había estado tan al borde que casi desaparece. Años después, Noah caminaba con firmeza. Cuando la gente le preguntaba cómo había sobrevivido, Daniel respondía con humildad. «Por un chico que el mundo le dio a mi hijo, aunque no se lo dio a él. Los milagros rara vez permanecen intactos ante la mirada de todos. El mundo los examina, los debate, los reduce a explicaciones y disputas. Algunos médicos querían un origen científico. Algunos grupos hablaban de intervención divina. Foros y redes sociales se llenaron de discusiones, ciencia contra fe, misterio contra razón. Daniel protegió a Eli de todo eso. «No le debes al mundo tu dolor», le dijo, «pero el dolor tiene una forma de renacer».
Cuando Eli cumplió 17 años, una tarde se encontró congelado en un cruce bajo una lluvia fría y pesada, el olor del concreto húmedo llevándolo de regreso a los bosques, al hambre, a las manos abiertas sin nada que recibir. Su respiración se volvió superficial, su visión borrosa. Noah, que ya tenía 6 años, corrió hacia él. «Eli», dijo con voz suave, «respira». Noah se inclinó, presionó su frente contra la de Eli, un gesto simple de conexión humana. «Respira», repitió, y Eli lo hizo. Esa noche, finalmente, Eli habló con Daniel sobre todo lo que nunca había compartido: el terror de ser invisible, el miedo de ser descartado, el peso de ser llamado un milagro cuando todavía se sentía roto. Daniel escuchó sin interrumpir. Luego dijo algo que Eli nunca olvidaría. «No salvaste a Noah porque eras especial. Lo hiciste porque sabías lo que significaba ser invisible. Actuaste cuando otros ya habían decidido que la historia había terminado». Con el tiempo, Eli se convirtió en médico pediátrico, no uno famoso ni buscado por los medios. Era un profesional dedicado, trabajando de noche, sentado junto a camas de niños asustados, hablando con padres que no podían dormir, sosteniendo manos cuando las máquinas parecían expresar más fuerza que la esperanza. A veces, cuando los médicos bioquímicos hablaban demasiado rápido, Eli permanecía. Y a veces, un niño respiraba de nuevo bajo su cuidado paciente, como si las manos que una vez salvaron a Noah siguieran sosteniendo la posibilidad de vida. Un día ya adultos, Noah le preguntó una vez: «¿Crees que todavía estaría aquí si no hubieras entrado a esa habitación?» Eli sonrió con suavidad. «Creo», respondió, «ese amor caminó conmigo, y en algún lugar, sin señales ni cámaras, el mundo sanó un poco más».